A veces, como no nos capacitamos para estudiar la Biblia, sino que lo que hacemos es que damos un poquito aquí, damos un poquito allá, escuchamos un sermón en un momento, pero después escuchamos una prédica y no hemos sido enfocados en la enseñanza. La enseñanza es lo que aclara las dudas, la enseñanza destruye la incredulidad, la enseñanza nos da fe. Así que es importante conocer algunos datos. Esta semana quiero mostrarle cómo en Génesis se establecen una cantidad de fundamentos que no podrán ser cambiados jamás. Una cantidad de fundamentos que si nosotros los pudiéramos entender en Génesis, usted no necesitaría ponerse a buscar por allá donde se anulan. No, no serán anulados. Por eso usted ha escuchado que algunos predicadores hablan del diseño original. ¿Dónde está el diseño original? En Génesis. Eso es. El diseño original, cuando se habla del principio, es como el Señor originalmente hizo las cosas. Y eso no podrá ser cambiado. Escuche esto. Lo que usted encuentre establecido en Génesis, lo que Dios estableció en el principio, eso no podrá ser variado, no podrá ser cambiado, no podrá ser ni negociado ni ninguna otra cosa. Le repito, si a nosotros nos enseñaran estas cosas, pues hermanos, nosotros no tendríamos duda cuando viene un hereje, cuando viene un apóstata a decirnos, no, es que porque estamos en la gracia, entonces usted sí puede hacer esto. No, es que en la gracia ahora se nos permite aquello. No, no, Señor, no. Cuando nosotros leemos y entendemos, nos damos cuenta que Génesis es el establecimiento del propósito original, de la idea original de Dios con el hombre. Le voy a decir algo, póngale atención a esto. El hombre fue diseñado para vivir ¿dónde? ¿En la tierra o en el cielo? En la tierra. Otra vez, el hombre fue diseñado y nunca, jamás, usted puede ver que el hombre lo diseñaron para vivir en el cielo. El hombre fue diseñado para vivir en la tierra. Entonces, esa cantidad de años que nosotros escuchamos, que los predicadores enseñaron que nosotros nos vamos a vivir al cielo por una eternidad, eso no tiene sustento bíblico, porque usted y yo no fuimos diseñados para vivir en el cielo una eternidad. Vamos a estar en el cielo en la cena de las bodas del Cordero. Vamos a pasar un tiempo allá. Sí, claro que sí. Pero tu destino y mi destino no es estar como los 24 ancianos toda la vida diciendo santo, santo, allí postrado, santo, santo por la eternidad. No. Y el que de pronto pensando en no hacer nada dice, uy, tan chévere, no necesitamos hacer nada más. No, 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 no. Nosotros en la nueva tierra, escúcheme, vamos a hacer funciones muy semejantes a las que hacemos aquí, en la nueva tierra. En la nueva tierra va a ser poblada por personas en sangre y carne. Muy posiblemente sean la descendencia de los 120,000 judíos, claro, de todas las razas. Pero usted y yo vamos a ser reyes y sacerdotes, gobernadores de pueblos, de ciudades, de metrópolis, pero también sacerdotes, los que enseñamos la palabra a ese pueblo que van a ser los judíos de ese tiempo. En la nueva tierra, ese es un principio que si nosotros pudiéramos leer desde Génesis y lo entendiéramos en Génesis, nadie nos engañaría diciendo que es que vamos a vivir eternamente en el cielo. No, nosotros no fuimos diseñados para vivir en el cielo. Y qué bueno entender eso. Eso es un ejemplo. Es solo un ejemplo que le estoy dando. Ahora, investígalo. No me crea, pero investíguelo. Quiero hablarle de cosas más sencillas. Empecemos por lo sencillo y puede ser que lleguemos a hablar de cosas como estas que le estoy diciendo, que son comprobables en la Biblia. Y si la Biblia lo dice, entonces le creemos. Si la Biblia no lo dice, no le creemos. Amén. Bueno, quiero entonces en Génesis leer algunas cosas. Si usted ha leído Génesis, póngale atención. Si usted ha leído Génesis, se da cuenta que Dios no dice que se demoraron años en una evolución.
en formarse los animales. No, 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 no. Él dice que en un día hizo esto y lo describe muy bien, algo que se perdió, algo que las autoridades mundiales cambiaron. El Señor habla de, y fue la tarde y la mañana un día. Sí, claro. Yo no voy a leer eso porque ya la enseñanza la di. Usted la puede buscar. Escúcheme, el día empieza y termina en luz, no como los hombres, oiga, acomodaron las cosas. El hombre, en su falta de entendimiento de Dios, dice que el día termina y comienza en oscuridad, a medianoche, y no es así. El día comienza a las 12 del mediodía y termina a las 11:59 del mediodía. La Biblia dice, y fue la tarde y la mañana un día. ¿Cómo es? La tarde y la mañana un día. Así que el día que empezó a mediodía, a las 12 del día, todavía estamos en él. Y pasaremos esta noche, amanecerá el sol y seguiremos en el mismo día, según la Biblia. Según el orden del hombre, no. A medianoche cambiamos de martes a miércoles, pero no así la Biblia. Esos principios son inamovibles. Así que cuando nosotros estemos en la eternidad, vamos a ver ese orden de nuevo. Ya no vamos a hablar de que el día termina en plena oscuridad, que eso le gustaría al diablo. Al diablo le gustaría que el hombre comience el día así, no viendo nada. Ahora hay luz eléctrica. Y que termine el día así, sin saber para dónde va. Dios no dijo eso. Dios dijo, el día empieza en luz para que usted mire qué va a hacer y termina en luz. ¿Sí está entendiendo lo que le digo? Bueno, pero yo voy a ir al versículo 26. Génesis 1:26. Porque es muy importante cuando el Señor dice, versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra semejanza. Perdón, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Deténgase allí. Hay cosas muy claras. En ninguna versión podríamos encontrar que Dios se dijo a sí mismo. Los que refutan la pluralidad en Dios, los que refutan que Dios es uno en Padre, Hijo y Espíritu Santo, no saben qué hacer con esto. Cuando Él dice, hagamos, está invitando a todos, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. De hecho, cuando nosotros vamos al versículo número 1, cuando dice, en el principio creó Dios, esa palabra Dios es la 430. Dice Elohim. Y lo primero que dice esa palabra es plural. No es uno, plural. Estúdielo. Mire, yo le doy una cantidad de principios, una cantidad de fundamentos y lo invito para que estudie. Ajá. Así que cuando el Señor dice, y dijo Dios, hagamos al hombre, hagamos, está hablando no de uno. Padre, Hijo y Espíritu Santo están allí. Aunque muchos se hayan dejado engañar, o muchos porque no lo entienden, prefieran decir que es uno solo. O sea, en persona uno solo. Dios es uno en esencia. Dios es uno en naturaleza, en composición, pero tres en persona, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice el versículo 26, entonces dijo Dios, aquí está también la palabra Elohim. Dice dioses en el sentido ordinario, pero específicamente que se usa en plural. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Eso es un principio poderoso. Eso es algo que el cristiano debería saber, entender, creer y caminar en pos de esto. Porque el diseño original de Dios para con usted y conmigo
es que usted y yo seamos semejantes a Dios. Ay, no, no me ha escuchado. Por favor, así como está prestando atención, deje que su mente sea guiada por el Espíritu de Dios para que pueda entender esta verdad que por falta de ser entendida por muchos disque cristianos, nunca jamás se sintieron en la dignidad de ser hijos de Dios. Pues Dios al ser humano, como ser humano, lo creó a su imagen y a su semejanza. Óigame, al hombre lo creó a su imagen y a su semejanza. Ahora a nosotros, después del problema del pecado de Adán, a usted y a mí nos redimió, mató la naturaleza pecaminosa que nació con usted y conmigo y nos dio una nueva naturaleza que nos lleva a tener de nuevo la naturaleza divina con que fue creada el ser humano. Entienda eso, ese es un principio que si nosotros caminamos en él, es un principio de vida. Yo no soy cualquier persona, yo no soy ese pobre hombre que un día hacía lo que el diablo le decía. Yo no soy esa pobre criatura que se dejaba llevar por los deseos de su carne. Escuche esto, que es muy importante. Cuando nosotros vivíamos en nuestra naturaleza pecaminosa, vivíamos para satisfacer la carne. Satisfacíamos los deseos de la carne, del pensamiento, de la naturaleza pecaminosa. Ahora la iglesia, el Hijo de Dios, la hija de Dios, debería vivir para satisfacer los deseos del Espíritu, caminar en santidad, en legalidad, en honestidad, en honradez, vivir la verdad de Dios. Eso debería fluir de una manera, hermano, natural en nosotros, porque ya usted y yo no tenemos una naturaleza pecaminosa. Ahora volvimos a ser la imagen y la semejanza de Dios. Más que eso, ahora somos hijos de Dios. Dele la gloria al Señor. Dele la gloria a Dios. Aleluya. Entonces yo quiero que miremos dos palabras. Entonces dijo Dios, hagamos. La palabra hacer, por darle una información, es abrir, acontecer, actuar, acumular, crear. Hagamos al hombre a nuestra, la palabra nuestra es mía, nosotros. Mire que la palabra nuestra no significa yo como persona, no, sino nosotros. La palabra nuestra, 587, dice nosotros, nosotros mismos. Hagamos al hombre como nosotros. Y la palabra imagen, 6754, la palabra imagen dice, de una raíz que no se usa, que significa hacer sombra, fantasma, es decir, figurativamente ilusión, parecido de aquí, figura representativa. Usted y yo somos representantes de Dios aquí en la tierra. Especialmente ídolo, apariencia, figura, imagen. Póngale cuidado a esto. Es muy importante tener el significado de estas palabras. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo que guardar el equilibrio bíblico en cuanto a lo que somos nosotros. Yo no puedo decir que soy un hombre común y corriente. Yo no puedo decir que a mí me va a pasar lo mismo que le pasa a aquel que sobre sus espaldas todavía está acomodado el pecado. No solamente de él, sino de 4 generaciones atrás. Yo no soy como ellos. Usted tampoco. Pero tampoco me puedo pasar al otro extremo que algunos predicadores han enseñado de que somos dioses chiquitos o dioses, no sé cómo lo dirán ellos, pero no es así. No, porque de todas maneras, hermano, si nosotros no guardamos el equilibrio del significado de esta palabra, nosotros somos, otra vez, miremos, la palabra imagen significa hacer sombra, el fantasma de alguien, ¿no? No es el mismo, sino el fantasma, es decir, figurativamente ilusión, parecido, de aquí, figura representativa. ¿Sabe qué es una figura representativa?
algo que tiene la apariencia, algo que tiene las cualidades de aquel a quien está representando. Usted y yo, como figuras representativas de Dios, tenemos su imagen. Oiga, tenemos sus virtudes, pero no somos iguales a Él en cuanto a poder, en cuanto a autoridad. No, 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 no. Somos sus hijos, diseñados para ser obedientes, diseñados para estar pegados a Él. ¿Entiende eso? Adheridos a Él. Por eso el Señor Jesús dice muy claramente, oiga, pegados a mí, todo lo pueden hacer. Alejados de mí, nada pueden hacer. Porque el que nos da valor, el que nos da poder y autoridad, ¿cuántos tienen poder y autoridad sobre los demonios? No, oiga, no sobre su marido, no sobre su esposa. No, no, no. Poder y autoridad sobre los demonios. Ah, bueno. Pero ¿sabe por qué? Oiga, ¿sabe por qué? Porque usted está agarrado del Señor. Porque usted y Cristo son uno. ¿Sí o no? Eso. Pero por eso el Señor Jesús dice muy claramente, apartados de mí. Entonces, ahora la otra palabra, otra vez Génesis 1:26, conforme. La palabra conforme es estar debajo. Conforme a nuestra semejanza. Nuestra, otra vez, nosotros. Y la palabra semejanza, entonces dice, semejante a la palabra imagen, dice parecido. ¿Usted es parecido al Señor? Pues déjeme decirle que usted es muy apuesto entonces. Claro. Parecido, semejanza, concretamente modelo, y eso sí, hermano, empieza a ser muy comprometedor. Modelo. No le dije de la palabra imagen que el hombre puede llegar a ser un contrincante de Dios si permite que otro haga de él o de ella un ídolo. De la palabra imagen podemos hablar de eso porque significa también ídolo. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres se apartaron de Dios detrás de una persona? Prefirieron dejar de ir a la iglesia porque esa mujer, porque ese hombre les dijo, ay, pero qué pereza, usted va por allá. Y según ellos estaban tan enamorados que le dijeron, no, pero yo voy de vez en cuando, y nunca volvieron. Tomaron un ídolo. Pero la palabra semejanza, parecido, semejanza, concretamente modelo, forma, adverbio como apariencia, aspecto, figura, forma, imagen, semejanza. En esto entonces el principio está en que Dios te hizo muy parecido a Él. ¿Sí o no? Como un modelo. Oiga, como un modelo a seguir, porque usted y yo nos parecemos al Señor. Pero póngale atención a algo. El problema es que el hombre, ni siquiera aquel hombre y aquella mujer que Dios creó de primera mano, a los cuales Él les dijo, oiga, ustedes son semejantes. Dice la palabra en Génesis que el Señor bajaba al aire de la tarde a hablar con Adán, con Eva, y eran un par de amigos, y se veían y se miraban y conversaban. Claro, Adán debió de entender de primera mano que él era semejante a Dios. Eva se tuvo que haber dado cuenta que era parecida a Dios, en versión femenina, pero parecida a Dios. Pero no fue así. Cuando la serpiente se le acercó a Adán y le dijo, escuche esto, no olvide lo que acabamos de leer. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Pero si nosotros vamos al mismo Génesis, pero ya en el capítulo número 3, y leemos el versículo número 4, Génesis 3:4, dice la palabra del Señor. ¿Lo tiene allí ya? Dice la palabra de Dios. Entonces la serpiente dijo a la mujer,
escuche muy cuidadosamente, lea muy cuidadosamente lo que la serpiente le dijo a Eva. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Esa palabra, como Dios, oiga, como Dios, significa existir, es decir, ser o llegar a ser, tener lugar, siempre enfático y no meramente cópula o auxiliar, acontecer, andar, bendición. Eso es lo que le estaba diciendo el diablo. Usted llegará a ser cuando ellos ya eran. Póngale atención, usted llegará a ser cuando ellos ya eran. ¿Sí lo está entendiendo? Ya el Señor los había hecho a imagen y semejanza de él. Y viene el diablo y les dice: no, póngale cuidado lo que dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, una mentira la envolvió en unas verdades. Él dice: no moriréis, pero está hablando de la carne en el momento. Pero espiritualmente, en el momento que Adán comió, no cuando Eva comió, cuando Adán comió, entonces vino el problema sobre la vida de ellos. Escuche, volvamos atrás. El engaño del hombre está en querer ser aquello que ya es. Usted es un hijo de Dios. Oiga, usted tiene derecho a la herencia de su padre. Y sabe que muchos cristianos están por ahí enredados, pidiendo dinero prestado, queriendo alcanzar grandes cosas en sus fuerzas, porque no le creyó a Dios. Porque este principio de que somos los hijos de Dios, muchos cristianos no lo creen. Vuelvo otra vez a Génesis capítulo 1, versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Otra vez lea ese versículo 27. Aquí hay un principio poderoso que cuando el cristiano lo entiende, va a estar firme en no cambiarlo, firme en no variar lo que el Señor dijo. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. ¿Cuántas mujeres creó Dios? ¿Cuántos hombres creó Dios? Uno para una, ¿sí o no? Eso es un principio, hermano. Mire, el cristiano no debería andar por ahí volteando y diciendo: venga, pero es que, ¿cómo así? ¿Usted qué piensa? ¿Qué opinión tiene usted de esto? ¿Será que yo? ¿Será que? Mi hijo, usted ya escogió la suya, sí, ya tuvo una familia, ya se llegó a una mujer, ya fue una carne con una mujer. Si ella no se ha muerto, si él no se ha muerto, si no eres viudo, si no eres viuda, si estás casado, te puedes divorciar, sigues ligado porque hay un principio eterno. Uno para una. ¿Cuál es el principio? Bueno, hay una regla en la teología, de muchas reglas, que dice que si usted encuentra un mandamiento o algo que fluye como principio una sola vez en la Biblia, no funciona como verdad, no funciona como mandamiento. Y alguien podría decir: no, pero eso no está sino ahí. Eso después Moisés lo cambió. Espérese. Pero el Señor Jesucristo dijo claramente: Moisés dio carta de divorcio por la dureza de tu corazón, pero al principio no fue así. Mire lo que dice Malaquías, mire lo que dice el Señor en Malaquías. Ubique a Mateo y Malaquías está retrocediendo unas hojitas. Malaquías capítulo 2, versículo número 13. Malaquías 2:13 dice la palabra. Y esta otra vez, o sea, de nuevo, haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Otra vez el ser humano va a hacer que el cielo se lamente, que el cielo se aflija. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor.
Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. El Señor le está diciendo al pueblo de Israel: no acepto tu ofrenda. ¿Por qué? Porque has afligido familias enteras, al pueblo entero. ¿Por qué razón? Versículo 14. Mas diréis: ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Dice el versículo 15. ¿No hizo el uno? ¿Cuántos? No, ¿cuántos? Ese murmullo, no está seguro. ¿No hizo el uno habiendo abundancia de espíritu? A ver, entienda esto, que es un principio bien poderoso. ¿Cuántas personas creó Dios No. Necesitamos conocer bien el principio, el original, el fundamento. Dios no creó sino una sola persona, uno solo, Adán. Y de Adán sacó una mujer a través de la cual se pobló la tierra. Yo le explico esto cuando enseño sobre familia. ¿Sabe por qué Dios no acepta que el hombre ande por allí cambiando de mujer, que la mujer ande por allí cambiando de hombre? Porque es que el principio de familia es que mi mujer es un pedazo mío que anda por allí ayudándome. Es un pedazo mío. Dios no sacó dos pedazos de Adán, ni tres, ni cuatro. Sacó un pedazo. Y ese pedazo la formó en mujer y se la trajo a Adán. ¿Qué dijo Adán? Esto ahora es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada ahora varona, porque del varón fue tomada. Entonces, aprende ese principio. El Señor hizo uno, ahí lo está diciendo en Malaquías. No hizo uno habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Por qué no hizo sino uno? El Señor le dé la respuesta a través de la palabra. Versículo 15. No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Oiga, por favor entienda esto. Cuando ya el hombre, diciendo que conoce a Dios, se da el permiso él mismo, ella misma, de empezar a buscar uno y otro por allí, ya eso no es para Dios. No. Ya esas personas dejan de ser hijos de Dios. Vea, romantice lo que quiera, dígalo como quiera, empiece a decir: pero pastor, usted no tiene corazón, ¿cómo se le ocurre? Pastor, ¿cómo una persona se va a quedar toda la vida allí sin rehacer su familia, solo que porque cometió un error o porque alguien lo abandonó, la abandonó? Pastor, es que usted no fue diseñado para quedarse en esta tierra y ser feliz en esta tierra. El paso por esta tierra, para usted y para mí que somos hijos de Dios, es simplemente la preparación para una eternidad con Dios o sin Dios. Si vivimos de acuerdo a los mandamientos de Dios, vamos a estar por una eternidad acompañados del Señor, viviendo una vida excelente en la eternidad. Pero si vivimos a la manera que nosotros pensamos, si el cristiano se deja desviar, si el cristiano se deja seducir y llega a creer que es que está en esta tierra para ser feliz, que todo lo que tiene que ser el cristiano es buscar ser feliz en esta tierra, y voy a buscar ser feliz haciendo lo que a mí me gusta, lo que a mí me agrada, lo que yo quiero, pues hermano, en esta tierra se va a quedar con todo, se va a condenar. Mire, son principios establecidos en Génesis y que hoy ve uno la iglesia peleando por ellos, que no, y empiezan a sacar argumentos. Hermano, en ninguna parte de la Biblia dice tan claramente como lo dice en el Nuevo Testamento, como lo dice primera carta a los Corintios. Vaya allá, primera carta a los Corintios, capítulo 7. Ese es el principio, hermano, para el que conoce de Dios. No estoy hablando del que no conoce de Dios, no estoy hablando del que anda por allá, hermano, en la ignorancia, viviendo en la religión tradicional. No, ellos son ciegos. Ellos pueden hacer y deshacer cuando realmente
Dios los lleve al arrepentimiento, todos sus pecados serán condenados. Pero no así a nosotros que conocemos la palabra. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 10, dice de esta manera: pero a los que están unidos en matrimonio, léalo por favor, mando, no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, dice el versículo 11, quédese sin casar, así de contundente. Usted no encuentra ningún mandamiento que lleve la contraria a este. Quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Léalo. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido haga lo mismo. No abandone a la mujer. Si lo abandona, quédese sin casar o se tiene que reconciliar con él mismo. Porque, hermano, ese principio de Génesis es inamovible. Dios creó uno para una, punto, ya. Y a veces el cristiano le duele tanto reconocer que Dios es el que tiene la autoridad. Y entonces cuando quieren, escogen el Antiguo Testamento, porque es que Moisés fue lo que le dijo a los judíos. ¿Y por qué Moisés le dio carta de divorcio? El Señor le dice: por la dureza del corazón de ustedes los judíos. Pero al principio no fue así. ¿Cuál es el veredicto? ¿Cuál es la sentencia? La sentencia es: ningún duro de corazón entrará al reino de los cielos. Y el que no atiende al mandamiento y el que busca ser feliz en esta tierra, no importándole lo que Dios diga, no podrá entrar al reino de los cielos, porque es duro de corazón. Porque busca la felicidad en esta tierra, hermano. ¿Y qué dice el Señor allá en Mateo capítulo 16? Dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, a los derechos que usted piense tener, a los derechos que usted crea tener. Lea lo que yo le mando y obedézcalos. Pero aquel que dice: no, es que yo tengo derecho, sí, tiene derecho a desobedecer a Dios y tiene derecho a condenarse. Entonces, qué importante entender esto. En el principio están los fundamentos, el diseño original de Dios. Hola. Esto no ha sido cambiado. Dios le permitió al pueblo de Israel, viéndolo desenfrenado, le permitió a Moisés que si veía algo inmoral, algo vergonzoso en su mujer, la dejara, le diera carta de divorcio, pero que nunca la volviera a tomar como mujer, nunca. Pero no es así. Ahora que está restaurado el diseño original, el Señor dice: entiéndalo. Por eso yo insisto tanto, Iglesia del Señor, yo le insisto a los jóvenes: prepárese bien. De pronto, hace muchos años no había una escuela prematrimonial que le abriera los ojos al joven y a la jovencita. Y uno ve con dolor, lo veo yo, jóvenes y jovencitas que están estudiando la escuela prematrimonial y les da pereza. Lo que leen en la Biblia no les gusta y más bien dejan de estudiar porque piensan hacer cochinadas, piensan hacer locuras. Y después se están quejando y después están diciendo: pero ¿cómo así? ¿Y yo por qué tengo que quedarme así? ¿Por qué tengo que aguantarme esta mujer cansona, amargada? Este hombre cansón, irresponsable, ¿por qué lo tengo que hacer? Porque si eres cristiano, si eres cristiana, deberías conocer los principios establecidos por Dios. El diseño original establecido por Dios. ¿No te diste a la tarea de conocerlos? Qué pena. De ahí en adelante es pecado. Cualquier otra cosa. Todo lo que vaya en contra del principio de Dios, del mandamiento de Dios, es pecado. Así de sencillo. Entonces, dice Malaquías, otra vez Malaquías: ¿no hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Le está hablando a no tan jóvenes, porque a veces tanto el hombre como la mujer le llegan como una segunda juventud. Sí, claro. Yo cuando caminé en la música, cuando era músico, tenía como 23 años y veía, hermano, como en esas ferias de los pueblos llegaban mujeres de 50, 55, 60 años pagándole a los muchachos para que las acompañaran. Habían dejado sus maridos
y se sentían jóvenes, tal vez no habían tenido juventud. Pero también veía uno hombres de 50, de 60 años andando con chinitas, con peladitas de 20 años, de 22 años, tratando de disfrutar de una juventud que ya se les fue. Bueno, que lo hagan los impíos, pero nosotros, el principio está en Génesis, allí está. No hay problema cuando usted va y lo puede reconocer. Ahora, pónganle cuidado a esto. Génesis capítulo 6, avancemos. Este es un principio que no se mueve y que no ha cambiado. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Venga, espérese, póngame atención. Por la ignorancia en que se ha movido la iglesia cristiana, uno encuentra muchas doctrinas de muchas clases, de muchos pensamientos. Entre ellas, una doctrina que dice que no, que hay gente buena, que hay seres humanos buenos que no se van a condenar, que aunque nunca vayan a una iglesia, como ellos son buenos hijos, buenos padres, buenos esposos, buenas esposas, que ellos no necesitan ir a una iglesia, jamás, ni recibir a Cristo en su corazón, ni caminar como Cristo, ni leer la Biblia. ¿Sabe qué dice Juan en el capítulo 3? El que no naciere de agua y del Espíritu no verá el reino de los cielos. Significa que el hombre nace malo. El ser humano nace con una semilla de pecado que le entregó Adán. Y esa semilla de pecado va dando su fruto en la medida que ese muchacho, esa niña va creciendo. Tan lindos que son, pero no se deje engañar. Tan hermosa esa niña, 2, 3, 5 años. Ay, el primor, la fascinación del papá y de la mamá. Pero eso es un pecador potencial. Ella es una pecadora potencial. No se le olvide, es un principio. El corazón del hombre va de continuo al mal. El mal está engendrado en el ser humano. ¿Por qué le digo esto? Porque es que algunos padres que han traído sus hijos, que han llevado sus hijos a la iglesia desde pequeñitos, pretenden que sus niños, cuando están pasando de la niñez a la adultez, que van por 12, 13, 14 años, ellos pretenden que nunca pequen. Ellos pretenden que ellos jamás cometan un error, porque usted es cristiano desde nacimiento, dicen algunos. No existe el cristianismo de nacimiento, no existe. Existe una naturaleza pecaminosa que se da en todos los seres humanos y que solamente es destruida, oiga, por la presencia de Cristo en esa persona. Otra vez, entonces el padre cristiano se alarma y quisiera que ese niño, que esa niña nunca pecara. Y cree que asustándolo lo va a alejar del pecado. Cuidado, usted se pone con esa y el diablo se lo lleva. Eso es del diablo. Pero espérese, explíquele porque él está descubriendo que le da una cosquilla ahí en la parte baja y que ve a un niño o una niña dependiendo y le da una alegría y le da una cosquillita desde la cabeza hasta allá entre su entrepierna y no sabe qué hacer. Y la mamá diciéndole, cuidado, cochino, eso es del diablo. Pero me gusta, me atrae. Empiezan las hormonas a activarse y ese deseo y esa atracción sexual. Y en vez de el papá y la mamá sentarse con ellos desde los 5 años, progresivamente a educarlos en todas las áreas, incluyendo la sexual, no, los dejan crecer en ignorancia. Y en la escuela, en el colegio, los amiguitos le dicen porquerías, le abren los ojos y le dan un conocimiento errado de cosas como la sexualidad. Y después entonces no quieren verlos, que lo descubrieron viendo pornografía. A mí me han dicho, aquí han venido, pastor, no he podido dormir, pastor, mire, yo no pensaba nunca eso de mi hijo. Vea, mi hijo ahí en la iglesia donde nosotros estamos, toca la guitarra, pastor. Es un niño de 13 años, hermoso, un niño de Dios.
Pastor, y yo nunca pensé que este muchacho, mire, cristiano de cuna. No me eche cuentos. El ser humano nace malo y alguna vez se le tiene que brotar la maldad para poder que, reconociendo que es pecador, se arrepienta delante del Señor. Pastor, lo sorprendimos viendo pornografía. Y yo, ¿y? Pastor, no le estoy diciendo, ¿qué? Es una de las manifestaciones del pecado. Eso y muchas cosas que usted no se da cuenta puede estar haciendo ese muchacho. Porque él tiene una sustancia, tiene una esencia pecaminosa. Que ahora que tiene experiencias con el pecado, si usted le pudiera dar una buena enseñanza, si usted pudiera llevarlo por la Biblia a que reconociera su pecado, él va a desear que alguien lo saque de ahí porque él no es capaz de salir solo. Que alguien la saque de allí porque ella no es capaz de salir sola. Entonces es ahí donde va a aparecer Cristo. Y cuando ese muchacho, esa niña, diga realmente yo no quiero seguir en esto, y vaya él solo, no con usted papá, no con usted mamá, ¿qué hubo? Ore pues, ayune, ¿qué hubo? Venga que el pastor le eche fuera ese demonio. No, así no. Ese es el error. El hombre en su naturaleza original, es pecaminoso. Solo cuando el Señor lo convence, a cada uno de nosotros nos ha convencido de pecado, de justicia y de juicio. Eso es lo real. Yo le digo a esos padres, me alegro, porque ahora sí se va a convertir de verdad. Ahora, con una experiencia de pecado, tenemos la esperanza de que el Señor lo visite en algún momento y lo convenza de pecado, justicia y juicio, y él se quiere arrepentir. Pero mientras que nunca hizo nada, llegó a los 16 años y nunca pasó nada, él tiene su guardado porque nació con eso. Y puede ser que eso explote después de casado. Mire, una vez tuve pues la mala encomienda, digo yo, de decirle a una persona que se iba a casar. Tenía 19 años. Le dije, yo le recomiendo que no se case. Mucho más que me dicen que usted siempre ha sido un buen muchacho y yo sé que no hay ser humano que no peque. Entonces lo que yo me imagino es que tienes algunas costumbres por ahí guardadas. No te cases así. Trata primero con lo que está pasando en tu vida. No, pastor, pues sí, pero pues son cosas normales, naturales. Se casó, escúcheme, a los 18 meses andaba alborotado por ahí buscando mujeres como nunca, porque se le abrió el entendimiento y empezó a querer hacer con su esposa lo que quería. Ella no se dejó, temerosa de Dios, conocedora de las buenas obras, dijo no, eso no es de Dios, eso yo no lo acepto. Entonces se enojó y sacó a la luz lo que tenía. Delante de la esposa empezó a ver pornografía, se fue a buscar mujeres a la calle, se apartó del Señor. Por favor. La buena noticia es que estuvo 3 años por fuera, el pecado le dio duro y el Señor lo convenció de pecado, justicia y juicio. Es que ese es el proceso natural del ser humano. Ese es el principio, el original. El hombre nace pecador y solo Cristo lo convence de pecado, justicia y juicio. No se extrañe de otra cosa, hermano. No quiera obligar a su hijo o a su hija o a alguien que tiene cerca a que jamás peque. Este no conoció el pecado. Mentira, sería Dios mentiroso. ¿Sabe qué dice el Señor? Póngale cuidado, Romanos 3, léalo conmigo. Por cuanto todos, ¿cuántos? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Claro, porque uno nace con esa naturaleza. Y esa naturaleza se desarrolla, crece. Pero entonces dice el 24, eso es lo más lindo, eso sí es hermoso. Siendo justificado gratuitamente por su gracia. Entonces, nunca le crea a alguien que es perfecto. Cuando usted le vaya a predicar a alguien y alguien le diga, no, yo no necesito de eso. No, pregúntele a mi mamá, yo verá que yo soy buen hijo. A mi esposa, yo soy buen esposo. No, yo no. Vaya, predíquele a los asesinos, a los consumidores de drogas. Él no sabe. Porque donde no lo ven, está haciendo sus porquerías.
y no lo acepta. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese es un principio del cual no se escapa nadie. Pero nacer de nuevo, de agua y del Espíritu, es lo que me hace libre de la condenación del pecado, libre de la maldad, me hace un hijo de Dios. Oremos por nuestros hijos, para que todos nazcan de nuevo y lleguen al conocimiento del Señor, que se arrepientan sinceramente, verdaderamente. Porque cuando somos ignorantes de esto, entonces decimos, no, mi hijo no, y están descuidados. Y la sorpresa les llega un día, ¿Qué anda haciendo qué? Y no ibas a la iglesia, no te llevaba todos los días a la iglesia, ¿y qué? ¿De qué sirve eso si con él nació algo que nació en todos nosotros? La semilla del pecado, la cual Cristo extinguió. Gloria a Dios por eso.